Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Pablo Concha es un autor independiente colombiano nacido en Santiago de Cali en 1980. Estudiante de lenguas extranjeras, perdió la movilidad de sus piernas a los 16 años, cuando un amigo le disparó por accidente con un arma de fuego. El estar confinado a una silla de ruedas, desde luego, ha hecho más difíciles varios aspectos de su vida, pero no ha constituido un obstáculo para que Concha persiga su sueño de ser escritor. Hace cosa de 2 años, Pablo tuvo la gentileza de enviarme una copia de su libro Otra Luz, libro que resultó de su participación en el taller de escritura Écheme el Cuento y de haber ganado la convocatoria de Estímulos Cali 2017. Hoy justamente hablaremos de este título, así que comencemos. Otra Luz es un libro compuesto por 6 relatos que de una u otra forma se tocan entre sí. El primer relato se titula Noche en el cementerio y es un cuento acerca de la incursión de una pareja de esposos a un cementerio con el ánimo de visitar el sepulcro de uno de sus escritores de terror favoritos y hacerle una pequeña ofrenda. Pero se encuentran con que alguien ha visitado previamente la tumba y llevado a cabo uno de los oscuros rituales descritos por el fallecido autor en uno de sus libros. La curiosidad puede más que el espanto y se deciden a indagar al respecto, lo que los conducirá a un insospechado y no muy claro encuentro y a un desafortunado desenlace. Este cuento está escrito como un interrogatorio entre un detective y el elemento masculino de la pareja. Esto en particular me gustó mucho, aunque sentí que a los diálogos les faltó algo para darles absoluta verosimilitud. El cuento me hizo pensar en 2 películas. Por un lado, Split de M. Night Shyamalan y por el otro, Frailty de Bill Paxton. Para mi gusto, el cuento deja más preguntas que respuestas. Otra Luz es la segunda historia de esta colección de cuentos y la que da el título al libro. Se trata de un relato brevísimo que describe los últimos instantes de agonía de un hombre al que aparentemente le han cortado la garganta y su transición entre este mundo y lo que parece ser un no muy venturoso más allá. Así como es breve, este relato es simple. Me gustó porque toma un elemento tradicional de las historias de muerte y transición hacia el otro plano, como lo es la luz al final del túnel, y le da un giro diferente. También me gustó la participación del perro en la historia, pues de alguna forma transmite absoluta indolencia ante la vida que se apaga. En tercer lugar, encontramos Pacientes sin rostro. En esta historia, un prestigioso médico se ve involucrado en un muy extraño caso de amnesia. Un hombre fue encontrado completamente desmayado en las cercanías de una tienda de ocultismo y al recobrar la conciencia afirma no recordar nada en absoluto. Incluso afirma que el cuerpo del que hace uso en ese momento no es su cuerpo y que posiblemente al ocuparlo él no se encontraba en este plano. La investigación médica deriva en una investigación esotérica que conduce al doctor a descubrir la existencia de unos artefactos aparentemente místicos denominados espejos negros, en los cuales yace la respuesta al enigma que Concha nos presenta en su cuento. Creo que se trata de una historia interesante, pero llevada de una forma un tanto precipitada, lo que impide que el autor explore y explote mejor algunos de los elementos que incluye la historia y que podrían haber contribuido a una mejor ambientación de esta y a una explicación plausible de los fenómenos allí presentados. Es más, hay elementos introducidos que, como no fueron mejor hilados, parecen superfluos. La inclusión de los espejos negros me gustó muchísimo, quizás por el nombre dado a los artefactos y por las implicaciones que su uso parece tener. Sin embargo, el autor en este cuento, una vez más, hace muchas insinuaciones y no afirma nada en concreto, dejándonos nuevamente con más preguntas que respuestas. El cuarto relato se titula Fidelidad. Es mi cuento favorito del libro, no solo por la historia, sino porque también me parece, en general, muy bien logrado. Es una historia de fantasmas muy sencilla en la que una mujer que ha enviudado debe afrontar la constante compañía del fantasma de su fallecido esposo y el sabotaje que éste hace de sus citas amorosas. Cuando la mujer le reclama, el fantasma le dice que es karma y la hace enfrentar una compleja disyuntiva. Fidelidad es un muy buen relato que en general no intimida y más bien construye un ambiente ligero y de alguna comicidad. Pero lo interesante del asunto es que ese ambiente tranquilo prepara el terreno, relajando al lector, poniendo su sensibilidad a flor de piel, para que Concha pueda tomarlo por sorpresa y causarle un gran sobresalto por cuenta del repentino estallido de ira de uno de los personajes. Fidelidad es un cuento en extremo cínico y excesivamente divertido. Luego nos encontramos con Country House. Esta es la historia de
una venganza infundada, de un suicidio fallido y de una muerte accidental. Marcos y Fabián están en el bosque, detrás de una casa de campo en la que habita una viuda. En los alrededores de la casa han desaparecido 3 niños y uno más fue encontrado muerto con una marca de punción en el cuello. Se trataba del hermano de Marcos. El imaginario popular atribuyó el desafortunado final de los niños a la viuda y Marcos y Fabián están allí para vengarlos. De la nada aparece un niño y les muestra cómo colarse en la casa sin alertar a la mujer que en ella vive. Se necesita sangre para ello. Una vez Marcos y Fabián ingresan a la casa, confrontan a la mujer, pero la situación da un giro un tanto inesperado, lo que los obliga a huir del lugar, pero no lograrán hacerlo impunes. Tengo sentimientos encontrados frente a este relato. Hay varias insinuaciones en la historia que hacen pensar que se trata de un relato de vampiros, pero al final parece ser una historia de retribución. Si el caso es el segundo, ¿qué nos está queriendo decir el autor con la punción encontrada en el cuello del hermanito de Marcos? ¿Para qué la sangre? Además, hay otros elementos que no me parecen del todo sólidos. ¿Por qué lastimar a los que iban a cobrar venganza? Si a la pena se le suma la culpa que uno imaginaría abrumadora por cuenta del homicidio accidental, ¿por qué nunca ocurrió el suicidio? ¿Cuáles son los reales motivos del que parece ser el verdadero antagonista de la historia? ¿Venganza, sed de sangre o simplemente pura maldad? La retribución parece razonable, pero ¿por qué sed de sangre o por qué simplemente maldad si el personaje inicialmente era movido por su bondad? En fin, este cuento tiene varias debilidades que le restan varios puntos. Davea es el título del último cuento del libro de Pablo Concha. Este es un relato acerca de cómo la curiosidad mató al gato. Aura y su novio deciden investigar las causas de la desaparición de Silvia, la hermana de Aura. Por sus indagaciones se enteran de que Silvia estaba tras un raro y antiquísimo artefacto contenedor de maligna sabiduría y que al parecer está en manos de un muy extraño profesor de filosofía. Aura y su novio darán con el ingenio, pero por supuesto esto tendrá nefastas consecuencias para ellos. Creo que este cuento juega muy bien con dos elementos, la curiosidad y el meterse donde no se debe. Mientras que Aura y su novio persiguen al profesor, este constantemente manipula algo que no está a la vista. Por supuesto, tanto nuestros protagonistas como el lector ansían saber qué es lo que el hombre aquel opera entre sus manos. Y la tensión crece cuando la pareja se desliza furtivamente en la oficina y en la casa del profesor. Considero que el final es bastante bueno y angustioso y de alguna forma me recuerda al extraño de Lovecraft. Para concluir, debo decir que Otra Luz es un libro interesante, que vale la pena leer para enterarse qué es lo que ofrecen las nuevas letras colombianas. Siendo el primer trabajo del autor, creo que, aunque hay varias cosas que podrían ser mejoradas, en general tiene gran calidad. Debo rescatar en particular la introducción que hace los espejos negros, pues considero que los dichosos artefactos tienen un gran potencial como semilla para futuras historias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.